Buenas noches, hermanos, una vez más con ustedes en este tiempo de devocionales. Vamos a comenzar con una nueva serie, Los Milagros de Jesús. En esta noche me tocó compartir en el libro de San Juan, capítulo 2, del 1 hasta el versículo 11. Vamos a dar lectura para que podamos meditar. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado un buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos una vez más que en esta noche tú puedas enseñarnos acerca del plan perfecto que tú tenías para cada uno de nosotros. El plan que hoy se hace realidad en cada una de nuestras vidas, Padre amado, y queremos que tú nos hables, Señor, esos propósitos, Señor, que tú tienes preparados, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros vemos en este capítulo, está hablando acerca de una boda. Las bodas antiguamente no eran rápidas, sino que duraban bastante tiempo, ¿no? Duraban todo el día e incluso por la noche, porque la pareja, los esposos iban por las calles con alegría, y llegaban las amistades, los amigos, y los felicitaban. Y es más, tenían acompañantes con antorchas, y posteriormente ellos se retiraban a casa y aún ahí seguía la fiesta, ¿no? Aún ahí llegaban los invitados, llegaban las amistades, ¿no? Entonces era un acontecimiento muy especial, muy importante y de grande envergadura, ya que asistía mucha gente, ¿no? Cuando nosotros vemos, dice la Biblia que María ya estaba ahí, no dice si de repente eran sus conocidos, o ella había ido a ayudar, o era alguna amistad, pero la idea es que María ya estaba en ese lugar. Y cuando dice la palabra de Dios que Jesús había sido invitado y sus discípulos, ¿no? Entonces, cuando Jesús acude a esta reunión, acude con sus discípulos. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, dice que María, la madre de Jesús, ¿no? Le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando nosotros vemos esa forma de responder de Jesús, muchas veces podemos malinterpretarlo de repente como una falta de respeto hacia su madre. Pero en el original, esta palabra tiene un significado como un título de respeto. O sea, en ningún momento lo estaba faltando el respeto, ¿no? Era más bien una muestra de respeto de la forma como él se refería hacia su madre. Obviamente que no le iba a faltar, no le estaba faltando el respeto. Ahora dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refería? Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, sabía su enjuiciamiento, sabía, ¿no?, el sacrificio, el de dar por amor a cada uno de nosotros. Entonces, por eso que dice: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Cuando María, la madre de Jesús, dice esto, estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Es por eso que estaba confiando en Jesús.
hasta ella misma estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Es por eso que les dice, obedezcan, ¿no? Que hagan lo que Él pidiera, ¿no? Lo que él mande, ¿no? Hace todo lo que os dijere. Y estaban allí, dice, 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Para los judíos este rito de purificación era muy importante para ellos y era algo que no se podía obviar. Para ellos era de mucha importancia el hecho de tener esas tinajas en sus casas para poder recibir a la visita o algún invitado. Lo primero que ellos hacían es que ellos pudiesen tener ese espacio de lavarse, de limpiarse, para poder para poder pasar. Entonces, estaban listas las tinajas de esas aguas para que pudieran participar de este rito de purificación, ¿no? Entonces, cuando estos envases es lo que hace que Jesús lo trae y lo llenen de agua. Y dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación, dice. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando probó el maestresala, ya no era agua, sino era vino. Y acordemos que el vino tiene un símbolo, una representación tan significativa en la palabra de Dios. El vino representaba lo que era la sangre de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esto, ¿qué es lo que estaba? Jesús no estaba alentando a la gente a tomar o a embriagarse. En ninguna parte, hasta en la palabra de Dios dice que en el vino solo hay disolución. O sea, no trae exactamente buenas cosas. Entonces, hay mucha gente que lo malinterpreta y coge de esos versículos para poder decir, ¿no? Si Jesús multiplicó o hizo el milagro del agua convertir en vino, entonces él como que también era partícipe de querer que la gente se embriague, que la gente se emborrache. Y eso no es cierto, porque cuando nosotros vemos en ese tiempo el vino, el mejor vino era un vino el cual no traía o no hacía daño a las personas. El mejor vino era el vino de pura uva, era un vino no fermentado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios aquí, nos damos cuenta que todo esto tenía un propósito, todo eso tenía un plan. ¿Cuál? De que Dios estaba trayendo el reino de Dios a este banquete. Jesús estaba trayendo el reino de Dios a este banquete. Jesús quería dar a conocer su gloria, quería mostrar su plan de redención, su plan de salvación al ser humano. La muestra de convertir esta agua en vino era lo que estaba enseñando a los religiosos, estaba queriendo dar el mensaje a aquellos tiempos, esa religiosidad que tenía el ser humano para purificar o para poder limpiarse, ¿no? Humanamente, estaba dando a entender que Jesús no era suficiente, que no era suficiente el hecho de pasar por esa purificación, sino que había mucho más que eso, que solamente Dios no quería el aspecto físico, sino quería tocar más allá, que es el alma y el espíritu del ser humano. Entonces, cuando pasa esto y lo convierte en vino, lo que estaba dando a entender que esa religiosidad Dios lo quería transformar. Dios quería llegar al corazón del ser humano. Jesucristo quería llegar Dios quería a través de Jesús llegar al corazón del ser humano. Porque el ser humano con sus intentos de poder limpiarse, muchas veces es inalcanzable poder lograr por sí mismo el ser humano. Y nos podemos dar cuenta en nuestras propias vidas que muchas veces intentamos cambiar cosas, circunstancias en nuestras vidas y no lo logramos. Muchas veces volvemos a recaer en lo mismo porque estamos haciendo con nuestra fuerza humana, así como ellos intentaban purificarse por sus propias fuerzas. Y era necesario que viniese Jesús, que Dios enviase a Jesús para hacerlo de una forma eficaz, de una forma sobrenatural. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios y dice, este principio dice, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando Dios hizo este milagro, quería mostrar su gloria
a aquellos que estaban ahí presentes, quería alcanzar la salvación a aquellos que estaban presentes. Lo que quería es que ellos entendiesen que no era suficiente el esfuerzo humano, sino que había necesidad de lo sobrenatural. Y había necesidad no de esa simple agua, sino de la sangre de Cristo. Era tan necesario para que el hombre pudiese de esa manera alcanzar la salvación, el plan redentor de Dios. Entonces, cuando creyeron, quiere cambiar Dios, a veces las cosas en las cuales hemos caído en la religiosidad, las cosas cotidianas, costumbres que hemos caído, de hacer las cosas por hacerlas sin sentido, que Dios quería glorificarse de tal manera que el hombre a través de ello encuentre un sentido. O sea, que las cosas que nosotros hagamos sea un medio, no por cumplirlo, sino sea un medio para conocer de Él. Sea un medio que a través de ello, de lo que podamos hacer, de lo que podamos de repente de orar, de poder de repente en esos tiempos devocionales, sea un medio al contrario de conocer más de Él. Entonces, con el fin de glorificarse, y dice que los discípulos creyeron. Los milagros eran muy importantes en ese entonces, eran señales de que en este caso que Jesús no era común, era el Hijo de Dios, era alguien sobrenatural. Entonces, cuando nosotros vemos ¿qué nos enseña este milagro? Este es el inicio de todo lo que más adelante vamos a ir viendo en estos tiempos devocionales, de todo el plan, a través de esos milagros, de todo el plan que tenía Dios a través de Jesús, de poder redimir, de poder alcanzar al hombre la salvación. Entonces, lo está mostrando al convertir el agua en vino. Entonces, lo que quiero invitarles a ustedes, hermanos, es que nosotros podamos permitir que en lo cotidiano, que en las cosas sencillas, permitir que Dios se glorifique, permitir que Dios se manifieste, aún en lo más sencillo que podamos vivir, de cuidar la casa o de cuidar a los hijos, en lo más sencillo es donde Dios se quiere glorificar. Todavía no de repente esperar cosas, crisis grandes, donde podamos ver la mano de Dios. Dios está presto a poder manifestarse aún en las cosas más sencillas. Entonces les animo a ustedes a que puedan dejar de dejar que Él se manifieste en sus vidas, de que Él se manifieste en nuestras vidas, en las cosas más sencillas, ¿no? Entonces les animo a que a través así como Dios, a través que Jesús hizo este milagro, es el mismo milagro que también Él quiere hacer en tu vida, de transformarte, de cambiarnos, ¿no? De poder transformar, así como transformó el agua en vino, así transformar las cosas que hay en nosotros y hacerlos mucho mejor, en algo de mucho valor, como lo hizo con este vino. Fue el mejor vino. Cuando probó el maestresala, que eran los encargados de probar primero, él se quedó asombrado porque no era un vino común, era un vino muy especial. Y eso es lo que quiere hacer Dios de nosotros, algo especial. Quiere manifestarse de tal manera, glorificarse en nuestras vidas, para que nosotros podamos conocer y creer cada día más en Él. Vamos a orar y dar gracias a Dios, y de esta manera te animo a que tú puedas abrir tu corazón y puedas recibir y estar presto a dejar que Jesús haga un milagro en tu vida. Gracias, Señor, en esta noche te agradecemos y te pedimos por las personas que están mirando, por las personas que van a ver este video que en algún momento en sus vidas, que de pronto también están esperando un milagro, Señor. Así como faltó en esta boda el vino, Padre, quizás en sus vidas o en nuestras vidas falta algo, Señor, Dios amado. Quizás en nuestros hogares falta algo, Señor. Y queremos que tú, así como transformaste esta agua en vino, así puedas transformar nuestras vidas, puedas transformar nuestras circunstancias en algo mucho mejor y fructífero, Señor Dios amado. Te pedimos, Señor, ahí donde está, des un toque de ti, Señor Dios amado. Basta esa palabra tuya, Padre, para que nosotros obedezcamos y tú te glorifiques, Padre. Así como ellos obedecieron al llenar esas tinajas con agua, así podamos ser obedientes a ti
y tú te puedas glorificar, Señor, y puedas hacer un milagro, el milagro que muchos estamos esperando, Señor, oh Dios amado, según su necesidad de cada uno de ellos, Señor, oh Dios amado. Gracias, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y también quisiera invitarles también el día de mañana a Noche de Reino, se puedan conectar y los siguientes días continuemos con los milagros de Jesús. Y de esta manera les agradezco a Dios y agradezco a ustedes también de tener esa oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga a muchos. Hasta otra oportunidad.